Muy buenas tardes a todos amigos. Hoy es un programa especial que vamos a llevar a cabo aquí en la parte contratante. Vamos a hablar sobre Donald Trump y sobre Hillary Clinton a 48 horas de los resultados electorales que, por supuesto, también en la parte contratante seguiremos próximamente. Bueno, esta tarde tengo conmigo a mi querido amigo Kevin Daniel Febres. Hola, ¿qué tal? Querido amigo, bueno, buenas tardes, bienvenido a la parte Buenas noches, contratante. ya. Buenas noches, exacto. Sí, porque además ahora estamos como en horario de invierno y ya anochece mucho más temprano. Bueno, pues Kevin, te hemos traído la parte contratante esta tarde porque queríamos hablar acerca de estas elecciones americanas que están siendo tan sumamente polémicas entre Donald J. Trump, el famoso empresario americano, y Hillary Clinton, la candidatable eterna que fue esposa de Bill Clinton. Bueno, dame un pequeño titular. ¿Cuál sería el titular para ti de estas elecciones americanas? El Estados Unidos que deja a Obama es probablemente el más dividido de la historia, probablemente desde la Guerra Civil. Fíjate, o sea, primero nos hablas de Barack Obama como el iniciador de una fractura que tiene Estados Unidos. Yo creo que no ha sido Obama como personaje el que ha impulsado esta fractura, todo lo contrario. Obama se lanza, aparece en la gran palestra pública en el año 2004 con un mensaje de unidad, aquel famoso discurso en la convención que iba a nominar a John Kerry, donde hablaba de que Estados Unidos no era una colección de estados azules y estados rojos, sino que eran los Estados Unidos de América, tratando de llevar un mensaje antipartisano para evitar las divisiones partidistas que ya quejaban a Estados Unidos. Pero sin embargo, el presidente que se propuso lograr eso desde el inicio de su mandato ha conseguido lo contrario. En parte porque ha avivado el resentimiento racial en Estados Unidos, en una parte de la población que no concibe tener un presidente negro. Se han profundizado las divisiones por la agenda de Obama, especialmente la agenda social y el Obamacare, que sentó muy mal entre el electorado republicano y entre los medios y la esfera republicana en general, y también en los conflictos que han llevado a Hillary Clinton a ser una candidata tan polémica. Bueno, vamos a recordar a la audiencia, vamos a poner un poco las bases. Donald Trump es el candidato republicano que ganó por primarias, al igual que Hillary Clinton lo es por el Partido Demócrata, que también ganó por primarias. Recuérdanos un poco cuál fue el escenario para cada uno de los dos candidatos. Hillary Clinton fundamentalmente basó su victoria en que fue secretaria de Estado de Estados Unidos con Barack Obama, que ya gozaba de ese beneplácito, digamos, de la administración, a la par de que fue la primera dama con Bill Clinton y es una mujer muy relacionada con la administración americana, ¿verdad? Sí, Hillary Clinton es claramente la candidata del establishment demócrata, es una mujer que lleva 30 años en política, que fue importante en la administración de Bill Clinton, que después fue senadora de Estados Unidos con bastante éxito, después fue candidata presidencial, perdió contra Obama cuando era la amplia favorita al inicio de aquellas primarias de 2008, y luego Obama la llama para ser secretaria de Estado, y es justamente este periodo el que se abona, digamos, su camino hacia la Casa Blanca, porque se le añade una experiencia extra a una mujer que ya venía con un trabajo político importante, pero también es en este periodo donde se siembran las dudas más grandes sobre su personalidad, sobre todo con dos escándalos. En primer lugar, el escándalo del servidor privado que De los usaba para emails, sus ¿no? correos electrónicos durante su estancia en el Departamento de Estado, y el segundo caso, el escándalo del Benghazi, donde a raíz de un mal manejo del Departamento de Estado muere el embajador y un grupo de funcionarios de Estados Unidos en la embajada americana en Libia. Esos, digamos, esos han sido los grandes escándalos, junto con un tercero que sería el de la Fundación Clinton, que han rodeado la campaña de Clinton y que han servido de arma en contra de ella por parte de sus enemigos. Hillary Clinton en primarias, ¿a quién venció? Hillary Clinton vence a Bernie Sanders, que justamente también se postula como el candidato independiente anti-establishment y que logra incorporar a la base demócrata a un montón de jóvenes que no se sienten contentos, por supuesto, con el Partido Republicano, pero que también desconfían mucho del pasado de Hillary en términos de ser del establishment y sobre todo sus lazos con Wall Street, con el mundo financiero. Es verdad que Donald Trump se erige como un independiente que nunca se relaciona con la política, que digamos que sería, para nuestro conocimiento español, sería ese anticasta política que así se ha erigido Donald Trump como un populista de derechas en Estados Unidos, ¿verdad? Si Hillary Clinton
personifica el establishment, justamente Donald Trump lo que va a personificar es lo contrario. Un candidato que se sale del molde, que no sigue las recomendaciones de los consultores, que dice lo que piensa, más allá de que a algunos nos puedan parecer un exabrupto en muchas de sus ideas. La verdad es que a la parte del electorado que le va a votar el día martes y que le ha venido votando durante este proceso, lo que más le gusta de Trump es sentir que es sincero, que es genuino. Mientras a Hillary se le critica que es una candidata muy preparada, para bien y para mal, a Trump se le alaba su carácter de tipo genuino, de tipo común, a pesar de que es un millonario. Sin embargo, el hecho de que este no está amarrado por la corrección política ha sido visto por algunos grupos de la población norteamericana como muy positivo. El principal rival de Donald Trump por el Partido Republicano era Ted Cruz. Y Ted Cruz, a primeras de cambio, casi tuvo que dejar la candidatura, ¿verdad? Bueno, Ted Cruz fue el que aguantó hasta el final, fue el que aguantó hasta ya lo último de las primarias, pero la verdad es que Trump tuvo desde el inicio una base muy sólida de seguidores y esa base lo catapultó a las primarias, sobre todo porque sus rivales estaban divididos. Es decir, Trump sacaba entre el 25, 30, 35% en las primarias, pero eso le bastaba para vencer a un número muy grande de candidatos que estaban en su contra. Así que Trump, con una pequeña pero sólida porción del electorado republicano, logró alcanzar las primarias, aun cuando el resto del electorado no estaba con él. Bueno, vamos a recordar asuntos que hayan sido polémica en la campaña electoral de ambos candidatos. Hay que recordar que Donald Trump primero introduce un mito, una falsedad dentro de lo que es el currículum de Barack Obama, alegando de que Barack Obama no nació en Estados Unidos. Llega a decir que hay que revisar su partida de nacimiento para revisar realmente dónde había nacido. Eso quiero que nos lo cuentes. También quiero que nos cuentes cómo ha sido de relevante la campaña que ha traído Donald Trump en las redes sociales. Se dice que en la campaña, tanto en Twitter como en Facebook, el número de seguidores que ha tenido Donald Trump o que tiene Donald Trump en estos momentos es superior a Hillary Clinton y que por lo visto, según dicen todos los expertos en redes sociales, hay un extracto de un algoritmo que dice que el próximo ganador de las elecciones americanas va a ser Donald Trump y que no ha fallado desde que ese algoritmo existe, que por lo visto es desde las últimas 3 elecciones americanas y da como vencedor para el próximo para esta semana, para estas próximas 48 horas a Donald Trump. Cuéntanos un poco cuáles han sido esas claves que ha ido introduciendo Donald Trump en la campaña y que ha ido teniendo tanto impacto social porque no dejan de ser puros mitos. A ver, digamos que para muchos analistas el principal motivador de la campaña de Trump y el éxito de Trump ha sido la ansiedad racial del hombre blanco. Es decir, hay un hecho, o sea, Estados Unidos tiene una tradición de décadas y de siglos de mucho recelo racial en algunos sectores de su población, especialmente en el sur profundo, especialmente en el sur rural, los estados como Alabama, Missouri, Georgia, un montón de estados donde hay una tradición, los estados donde ocurrió la guerra civil, donde después se dio el movimiento de Martin Luther King por los derechos civiles, y es verdad que hay una tradición de profundo recelo racial en algunas partes de la población. Que a partir del movimiento de los derechos civiles, Estados Unidos, en pro de sanar esas áreas raciales, estableció un concepto que ahora está muy denostado por Trump y su campaña de la corrección política. La corrección política es eso que dice que ciertos términos no pueden ser usados por la población porque se ven de forma incorrecta en los medios, en los políticos, incluso en reuniones sociales privadas. Esta corrección política que basa, por ejemplo, por evitar la palabra negro, que en Estados Unidos tiene una sensibilidad muy especial. Sí, la palabra nigger, el público ¿no? europeo, negro en cualquiera de sus vertientes, nigger, negro, black puede ser, pero sobre todo nigger y negro son palabras que tienen una connotación muy negativa para la población afrodescendiente en Estados Unidos, que quizás en América Latina o en Europa no se entienda tan bien el porqué de la profundidad de este desagrado, pero lo cierto es que se trataron por la corrección de política de evitar ciertos términos, ciertas alusiones, tratar de juzgar a la gente por su raza, por su orientación sexual o por cualquier otro elemento más allá de su criterio. Y lo cierto es que Trump viene a romper con esta tradición. Primero lo hace con el movimiento que cuestionaba la nacionalidad, el carácter estadounidense de Barack Obama, que cuestionaba su lugar de nacimiento y que muchos autores ven en este movimiento una semilla de inconformidad por parte de esa América que se negaba a ser gobernada por un presidente negro y que simplemente quería manifestar su descontento con este presidente negro y la forma como podía hacerlo sin irrumpir o sin vulnerar los cánones de la corrección política
era inventando esta teoría de conspiración según la cual Barack Obama había nacido fuera de los Estados Unidos y era un infiltrado musulmán. Todas estas bolas que se regaron en 2008 e incluso en 2012 sobre el antiamericanismo de Obama, que algunos, incluso periodistas renombrados, han mantenido que Obama no es más severo con ISIS porque tiene vínculos con el Islam. Una cantidad de teorías de conspiración que responden, por supuesto, que no tienen ningún basamento en la realidad y que para algunos autores responden a un elemento racial que claramente está presente en la campaña electoral. O sea que el primer mito que introduce es que como Barack Obama no es americano, introduce un mito que es esa fractura racial que existe en Estados Unidos, que de hecho ha tenido sus máximos en estas matanzas que ha habido en Chicago. No es un mito, la fractura existe. ¿Qué ocurre con Donald Trump? Que se gana una base muy fiel de seguidores con ese movimiento. Y esa base muy fiel de seguidores es la de aquellos personajes que son obviamente más anti-Obama y también que suelen coincidir con aquellas personas que, digamos, incurren en elementos racistas o en conductas racistas. Bueno, otro segundo mito, que podríamos llamar mito, es el asunto del muro que quiere levantar Donald Trump entre Estados Unidos y México, basado en que él alega que muchas empresas americanas que estaban produciendo en Estados Unidos ahora producen en México con un alto coste de pérdida de empleos en favor de países vecinos como pueden ser México o como puede ser China, etcétera, y donde él lo que propone es levantar un muro para que los inmigrantes mexicanos no puedan gozar de las oportunidades americanas siempre y cuando sean las culpables, México sea el culpable de lo que aquí en Europa llamamos la deslocalización, ¿no? Las empresas se están deslocalizando de Estados Unidos en favor de México. Cuéntanos un poco eso. Es que Trump también es fruto de una crisis de representatividad. Es decir, buena parte del electorado blanco estadounidense, estamos hablando que los republicanos, cuando hablamos de que existe una división racial, es clara incluso en la política. Estamos hablando de que el 90 y tanto % de los votos republicanos son blancos, mientras el Partido Demócrata es más diverso, votan negros, hispanos, blancos. El Partido Republicano sigue siendo un partido de votantes eminentemente blancos. Y si bien es cierto que el Partido Republicano llevaba adelante la agenda de muchos de ellos, sobre todo en temas sociales, una agenda muy conservadora, influida por el grupo evangélico, por los grupos religiosos más duros, también es cierto que la agenda económica republicana tiende a beneficiar a solo una porción de la población y deja atrás a muchos de sus electores, que sin embargo seguían votando al Partido Republicano por la agenda social, aunque la agenda económica les perjudicara. Sin embargo, la crisis de 2008, la gran recesión, lo que va a poner sobre el tapete es que esta población blanca ve como va perdiendo beneficios, como va perdiendo poder adquisitivo, como ya no es tan fácil conseguir un buen trabajo, como mucha población blanca comienza a vivir por debajo de la línea de pobreza, fenómenos que antes afectaban sobre todo a las minorías raciales, y aunque sigue votando republicano, el partido se aleja cada vez más de sus necesidades económicas, y llega un candidato que da una explicación muy lógica, es decir, dice, al final la culpa de que tú estés en crisis no es tuya, no es del país, es de los extranjeros, es de los hispanos, es de los negros incluso. Es decir, encuentran un chivo expiatorio, un culpable de la situación. Y eso hace que esta gente que tiene un recelo natural hacia ciertos grupos de población, resulta que encuentra una teoría muy lógica de por qué, muy coherente, porque en política, para que las cosas valgan, en comunicación política no tienen que ser ciertas, pero sí tienen que ser coherentes, con una visión del mundo de la gente. Entra dentro de una lógica reptiliana, digamos, de la gente, donde, como tiene una lógica y parece, claro, es peligroso. Es explicable, digamos, ¿no? Es explicable desde ese punto de vista. Como les digo, en política no cuentan los hechos, sino sobre todo las percepciones, y las historias buenas no tienen que ser verdad, lo que tienen que ser es coherentes con una visión del mundo. Entiendo. O sea, con la visión del mundo, un sector de la población estadounidense, que los mexicanos vengan de forma ilegal, que crucen la frontera de forma ilegal y que consigan trabajo, eso se explica desde por teorías de conspiración hasta por el hecho de que ellos estén dispuestos a hacer cosas que estén dispuestos a robar, traigan crimen, traigan drogas, se inserta en una visión del mundo. Entiendo. Y eso hace que un grupo de la población responda muy claramente a ese mensaje. Bueno, vayamos con los asuntos que también ha introducido Donald Trump a lo largo de la campaña, como pueda ser, aparte de la deslocalización y la pérdida de empleo, el hecho de que el gobierno de Barack Obama y por ende el de Hillary Clinton no ha tenido una muy buena gestión con el ISIS, con el Estado Islámico, con lo que aquí llamamos el Daesh y que todos los expertos recomiendan llamar a Daesh porque ISIS confiere a Estado Islámico, le confiere un estatus que en absoluto tiene porque no deja de ser un grupo terrorista el que ha ocupado esos territorios sirios, ¿no? Entonces, explícame un poco cuál es el problema que está poniendo Donald Trump a la gestión de Hillary Clinton, aunque tengo que recordar que es George Bush
quien a través de la guerra de Irak es quien quema mucho su imagen de manera internacional porque invade primero Afganistán, después se va contra Irak y digamos que todo lo que es la zona del Golfo Pérsico lo tiene levantado en uñas, ¿no? Explícanos cómo puede ser que Donald Trump le exija explicaciones a Hillary Clinton y de la manera que lo está haciendo con el Estado Islámico y su crudeza, la crudeza del Estado Islámico. Lo cierto es que en los últimos ciclos electorales este sea probablemente en el que menos se ha discutido seguridad nacional. Ajá. Primero porque es un tema que no le interesa ni a Trump ni a sus votantes particularmente, la seguridad internacional, todo lo contrario. Trump se inserta dentro de una tradición también muy estadounidense del aislacionismo. Ajá. Recordemos que, por ejemplo, justo al terminar la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, su presidente, promueve la creación de la Sociedad de las Naciones. Ajá. Y el Congreso decide en aquel entonces que no, que Estados Unidos no iba a formar parte de la Sociedad de las Naciones y declara el acta de función de este organismo que no va a cambiar hasta mutarse en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya ese movimiento aislacionista estaba presente en 1918, estuvo presente en los años 30. Recordemos que Estados Unidos no se pudo involucrar en la Segunda Guerra Mundial hasta que fue atacado. Es decir, a pesar de que Roosevelt era partidario de que Estados Unidos se involucrase, hasta que Japón no atacó Pearl Harbor, no hubo una decisión por parte de Estados Unidos entrar en la guerra. Incluso hay teorías de conspiración que dicen que Roosevelt sabía el ataque y lo permitió porque le convenía políticamente, dentro del mundo de las teorías de conspiración. Pero es cierto que Estados Unidos tiene una larga tradición aislacionista, es decir, de aislarse del resto del mundo. Lo que pasa es que en el contexto de la Guerra Fría entendió que debía involucrarse más en el mundo, se expandió militarmente, colocó base en todo el mundo, se creó la OTAN, si era un Estados Unidos mucho más interventor, que es el que vimos en su máxima cumbre en los años de Bush. Trump se inserta en una tradición contraria, también muy conservadora, pero contraria, en la cual los temas de seguridad internacional no le importan. No importan. Los toca tangencialmente y solo los toca para atacar a Clinton, sobre todo por el escándalo de Benghazi, en el cual evidentemente hubo una mala gestión por parte del Departamento de Estado y de Clinton, y con el cual los republicanos se han obsesionado desde el día 1, es decir, con el tema de que Hillary Clinton es culpable de la muerte de este embajador en Benghazi. Sí, sí. Pero ese ha sido el frente de ataque. Trump no tiene ningún plan para atacar a ISIS, es más, su argumento constante al ser preguntado por su plan para ISIS es que en una táctica de guerra no se revela el plan. Es un argumento absolutamente absurdo. Absurdo, pero sin embargo nuevamente es coherente con una visión del mundo, Sí, en la sí. cual hay malos y buenos, Sí, sí. y tú lo sabes hacer y tú no le vas a compensar al malo lo que vas a hacer. Entonces, en esa visión del mundo, muy primitiva, pero muy arraigada en muchos sectores de la población, es perfectamente coherente que Trump, que sabe hacer todo, no revele el plan de guerra. Para cualquier persona que tenga nociones de ciencia política y que haya también seguido cómo son los pareceres de la sociedad americana, uno se da cuenta de que Donald Trump se identifica mucho con el votante blanco americano que No tiene, educado. claro, que no tiene muchos No estudios. ha recibido educación universitaria. Ese es el sector donde Trump está ganando ampliamente. Claro, ciertamente. Pero no deja de ser Estados Unidos, bueno, es una inmensidad donde se da todo tipo en un arco iris impresionante de religiones, de maneras de vivir, sociedad civil, gente implicada en política, gente que no tiene en absoluto interés ni siquiera en votar, que ni siquiera se registra, etcétera. La pregunta que te quiero hacer es, sabiendo cualquier persona que tiene cierta noción de ciencia política que Donald Trump tiene mensajes muy simplistas y casi te diría que básicos, aunque como tú muy bien has dicho, buscando una lógica, ¿cómo puede ser que el Partido Demócrata y Hillary Clinton no esté en estos momentos superando por mucho número de diferencia de votos o de expectativa de voto a Donald Trump? Porque Hillary Clinton es una candidata muy popular. Es decir, Hillary Clinton, quien rozó sus niveles altos de popularidad en el año 2014, cuando se comenzaba a gozar su candidatura, en este momento es una candidata muy popular y que genera mucha desconfianza entre la población estadounidense, e incluso entre los electores demócratas. Sí, Hillary Clinton es percibida como el establishment, como una mujer opaca, calculadora, fría, capaz de todo para ganar, y eso es una cosa que genera mucho recelo en la población estadounidense. También las acusaciones de corrupción con el tema de los famosos correos electrónicos, Sí. y con el tema de la Fundación Clinton y las donaciones que recibió. Así que los demócratas, los republicanos han elegido un mal candidato y los demócratas también. Claro. Desde el punto de vista de la comunicación política, obviamente, Clinton es B1, desde un punto de vista claro. objetivo, Claro. una gran candidata en cuanto a formación, preparación, experiencia. conocimiento del poder, experiencia, pero desde el punto de vista de la comunicación política, ambos son muy malos candidatos. La ventaja que tiene Trump es que, a diferencia de Clinton, Trump sí es capaz de
emocionar altamente a su base. Claro. Mientras Hillary Clinton tiene un grupo de seguidores bastante fiel, pero la verdad es que el grueso de los demócratas no se siente particularmente emocionado por Clinton como si se sintieron emocionados por Barack Obama en 2008 y 2012. Bueno, vayamos al asunto de los debates electorales, que es que al fin y al cabo un gran termómetro de cómo va a ser los resultados electorales. Bueno, en principio, porque si uno se fija en cómo fueron los días posteriores a cada debate electoral y midiendo, tanto en redes sociales como haciendo encuestas en la opinión pública, quién había ganado aquellos debates, en los 3 que se televisaron, en los 3 se dijo que había sido Hillary Clinton quien había vencido, ¿no? Más allá de eso, más allá de esos resultados que en esos debates parecieron darse, la pregunta que te quiero hacer es, en aquellos debates que son de 3 tipologías, en uno, digamos que la realización va emitiendo tanto al orador en el turno que le tocara, además de ese orador tenía oportunidad el contrincante, digamos el rival, de ser enfocado por la cámara y que se vieran sus rasgos. Ese fue el primer debate. El segundo debate fue un debate completamente más liviano, donde los candidatos se podían levantar, donde Donald Trump podía demostrar gestualmente todo ese abanico de recursos que tiene, estilísticos y de lenguaje no verbal, que quiero que reflexionemos sobre ello. Y el tercer debate fue un plano fijo donde solo se enfocaba al orador en cada turno y nunca se enfocaba la reacción de cómo era el rival, ¿no? Vayamos con esos 3 debates. Como te he dicho, en esos 3 debates se han abordado fundamentalmente los temas de ISIS, recuperación económica, la crisis con México. También quiero que hablemos un poco del Obamacare, qué pasó con aquello y qué implicación o qué agravio pudo generar ese Obamacare en los posibles votantes del Partido Republicano y cómo ha reforzado eso a Donald Trump. Pero vayamos con esos 3 debates que al fin y al cabo es lo que mucha gente en Estados Unidos y en el mundo entero hemos seguido, ¿no? Vamos con estos asuntos, además del tema de la mujer venezolana que parece que Donald Trump mancilló en su día cuando parecía que le llamaba cerdita, etcétera, en ese concurso de belleza que también del cual también hablaremos. Cuéntame un poco eso. Yo creo que si Hillary Clinton termina ganadora el martes, va a ser en buena medida gracias a su papel en los debates. Es decir, Clinton se preparó muy bien los debates, estudió a su candidato, no tanto desde el punto de vista de la política pública, de sus planes de política pública, sino trató de colocar a Donald Trump como un hombre fácilmente irritable, que ha sido el gran objetivo de Clinton. Probar que Trump es un hombre que se irrita muy fácil. Está la expresión estadounidense, get under his skin, o sea, que te puedes meter debajo de su piel muy fácil, con unas críticas muy bien apuntadas, y que Trump era un tipo incapaz de tener un temperamento sosegado para los momentos críticos que va a enfrentar en su administración. Ese fue el objetivo de los 3 debates y se cumplió con bastante, digamos, certeza. De aquello que te voy a meter en la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces al final vimos unos debates en los cuales no se han recordado por sus discusiones de políticas públicas, sino por las alusiones personales entre ambos candidatos. Ciertamente. Porque ambos candidatos entraron al lodo, entonces se metieron al barro a pelear allí. Pero lo cierto es que, sobre todo en el primer debate, donde la victoria de Clinton fue apabullante, y en el segundo y el tercero, donde también se lo ganara, pero es el primer debate quien va a marcar un punto de inflexión en la campaña y en las encuestas. Punto que se mantuvo hasta hace una semana con las revelaciones de la carta del FBI. Pero hasta hace una semana Clinton tenía una línea ascendente que arrancó justo al día siguiente, o el mismo día del primer debate, porque Clinton logra llevar a Trump a su terreno, logra mostrarse como una mujer sosegada, tranquila, formada, capaz, mientras que Trump se exhibe como un candidato muy temperamental y cae directamente en la trampa de Alicia Machado. ¿Qué es la trampa de Alicia Machado? Hillary descubrió que cuando Trump la ataca a ella, los votantes no la ven mal porque lo ven como parte del juego, pero cuando ataca personalmente a un civil, a un ciudadano común, eso sí lo ven mal porque ven a un hombre muy poderoso. Se identifican, claro. En contra de un ciudadano común, y a pesar de que Alicia Machado no fue una santa con una carrera impecable, sí daba para dar el mensaje como un electorado clavo en las mujeres. ¿Sí? Ya. Trump ha tenido una conducta bastante misógina con respecto a las mujeres durante toda su carrera, durante toda su vida pública, que aunque no haya sido en política, su vida sí es muy pública y comentarios de Trump hay en todos lados, y esa conducta para con las mujeres Hillary la quería explotar para lograr capitalizar el voto femenino, y lo halló a través de esta persona a quien Trump había agredido públicamente, quien tenía una buena historia porque esta persona a quien Trump había agredido se podía vengar ahora porque ahora era ciudadano americano y podía votar en contra de él. A pesar de que, insisto, Alicia Machado no era un personaje
probo o intachable, lo que sí hacía era ser buena, que Trump al día siguiente no pudiera contenerse y comenzara a atacarla, que era justamente lo que quería la campaña de Clinton, y que ya lo había hecho un mes antes cuando las convenciones, cuando la famosa intervención contra los padres del soldado musulmán, que sin poder controlarse sufrió otro caso de ataque de incontinencia verbal y atacó a esta familia, y también fue muy impopular en ese momento. Entonces al final Hillary logra llevar los debates donde los quiere llevar, a pesar de que Trump mejora bastante en el tercer debate. Exacto. En el tercer debate, por lo visto, las crónicas dicen que lo mejor de ese debate es que teniendo la cabeza prácticamente de Donald Trump en una bandeja, Hillary Clinton no termina de darle el golpe final y Donald Trump sale indemne de esta batalla dialéctica, y eso es lo que una victoria, aunque fuera un poco moral, sin embargo, lo hace en un contexto muy Trump. complicado, porque ese debate se da luego de las revelaciones del famoso video que le acusan, donde Trump se expresa muy peyorativamente con unas grabaciones, que le dice que estaba en un vestuario, que son palabras un poco masculinas, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, más asuntos. Vayamos un tanto con el tema de la comunicación, de lo que es la expresión visual de uno y otro candidato. Es indudable que Hillary Clinton, en todo lo que lleva de relevancia pública, desde que era la esposa del senador por Arkansas, del gobernador de Arkansas, gracias, Kevin, del gobernador de Arkansas, de Bill Clinton, que tenía una estética que ya en aquel entonces era polémica, porque por lo visto era una mujer de vestir un tanto hippie, nada que ver con ese modelo de Arkansas donde la mujer va pues en fin, con la camisa muy abotonada, con la falda por debajo de la rodilla. Era una mujer con una manera de ser diferente a lo que era aquel contexto de Arkansas, y que va matizando y va contextualizándose, va customizándose en función de lo que es el electorado, primero de Arkansas, y luego, a medida que va avanzando la carrera de Bill Clinton, va matizando esa manera de vestir. Y al final lo que nos está quedando es que la manera de vestir de Hillary Clinton es una especie de Angela Merkel a la americana, con vestidos de chaqueta absolutamente cerrada en el cuello, con pantalón de polo Ralph Lauren que parece como sacada de unos grandes almacenes de $20 el ropaje, ¿no? Y por otra parte tenemos a un Donald Trump que viste traje absolutamente americano, un hombre que mide casi 2 metros, ese rubio platino que, bueno, pues hasta en una noche loca de un show en Estados Unidos le zarandearon el pelo, demostrando pues que no era peluquín. En fin, esas son dos maneras completamente diferentes de expresarse visualmente hacia el electorado. Pero quiero que me cuentes el por qué Hillary Clinton pasa de ser una persona con una manera de vestir, una manera de expresar su vestimenta de una manera normal, a esta manera casi militar de vestir que la hace tan poco femenina. Yo creo que, yo diferiría de ti, yo creo que ambos están perfectamente dentro del estándar de vestimenta de un político estadounidense. Es decir, ninguno se sale del patrón. Hillary Clinton se viste como se visten las mujeres políticas estadounidenses en el mundo, es decir, como hombres, y Trump se viste como se visten los políticos estadounidenses. O sea, ninguno se sale del patrón en cuanto a vestimenta. Trump se viste como un político clásico, traje y corbata, y Clinton se viste de traje de sastre, muy formal, muy poco femenino, si cabe. Pero además que es un patrón que se da en todas las mujeres jefas de Estado. Es decir, se da en Angela Merkel, se da en Michelle Bachelet, se daba en Dilma Rousseff cuando era jefe de Estado brasileño, y se da así porque es efectivo. Es decir, porque hay la creencia en la comunicación política bastante respaldada por los datos de que las mujeres muy femeninas no calan bien en la población y no son buenas candidatas electorales. Es más, el asunto fue tan polémico que en la primera campaña de Clinton, cuando se postuló a senadora, usó el mismo traje en todos los eventos. Es decir, ella se eligió un traje y lo usó para probar, para que no hablaran de su vestimenta. De por sí, Theresa May también es una mujer que viste muy sobria, aunque se ha dicho que es un poco extravagante con sus zapatos. Pero fíjense hasta qué punto terminamos hablando de la vestimenta de las mujeres y casi no lo hacemos de la vestimenta de los hombres, salvo que se salgan del patrón. Exacto. Al final la vestimenta sigue siendo un punto importante, pero Hillary Clinton es poco femenina en su vestimenta porque lo son el resto de las candidatas políticas. De las mujeres de la primera línea política mundial.
y porque hay una creencia en En la el caso comunicación de, política de que así debe ser. en el caso de Hillary Clinton, de todas maneras, hay un cambio absoluto de su manera de ser a la manera de vestir, Claro, marcado pero en lo sus podemos expectativas recordar hasta los políticas. 80. Es decir, Hillary Clinton gustaría una manera más informal en los 70. Pero una vez que entró en Hasta política, esa manera de tener esos rulos una y... manera que entra una mujer que entra en política cambia su vestimenta. Además, Hillary Clinton es abogado, o sea que ya es un medio bastante conservador y Ya, el de las mujeres ya, tiene una forma muy particular de Ya, vestir. ya, Es ya, decir, nosotros vemos, digamos, mujeres con aspectos muy femeninos en el mundo jurídico en los años 80 era difícil de ver en Estados Unidos y de que alcanzaran el respeto de sus pares. En estos 3 debates, de hecho, ella ha llevado los 3 colores corporativos americanos, el rojo, el azul y el Todo blanco. está muy bien diseñado. Está todo pensado, exactamente. pensado. Claro. Bueno, vayamos a hablar acerca de esa manera de expresarse oralmente, ese lenguaje no verbal de Donald Trump, cuando él quiere, bueno, pues demostrar cierto descontento con lo que está diciendo su rival político, que levanta mucho el dedo como si fuese una especie bueno, pues de prestidigitador, ¿no? Parece ese mesías político con esa manera de mandar, con ese báculo en la mano. También me gustaría que habláramos un poco de cómo se expresa ante el público en el momento que en el debate hay público y el público puede hacer una pregunta o pueda expresar una opinión, él casi le da la espalda como si desmereciera absolutamente la opinión que ha podido dar ese ciudadano. Y también la manera que tiene Donald Trump de responder a algunas preguntas directas que le hacía en los debates Hillary Clinton, que él salía del contexto, salía del enmarcado y digamos que respondía con otro enmarcado para que la conversación la pudiera liderar él y que no fuera solamente Hillary Clinton la que la comandara. Donald Trump, en primer lugar, a diferencia de Clinton, que es un personaje muy carismático, y parte de su carisma es ser un hombre muy gestual y muy directo. Es decir, Donald Trump es incapaz de armar un discurso coherente en más de 30 palabras, porque una vez que ha hecho su discurso comienza a balbucear. Si uno escucha los discursos de Trump y ya le parece que tienen algo malo. Cuando los lee, son abiertamente incoherentes. Pero ¿qué ocurre? Que aún así, como es un hombre muy directo, muy plano, muy gestual y muy carismático, lo que consigue es que su base se siente identificada, porque les habla en un lenguaje muy llano. Trump simplifica las cosas. O sea, un mundo complejo Trump lo simplifica, lo divide en buenos y malos. Y se pone del lado de los buenos y dice los demás son los malos. Y en ese bando simplificador Trump tiene su éxito, porque buena parte de su electorado entiende el mundo como él lo entiende. Entiende el mundo así de simple. Hay unos buenos, hay unos malos. Yo defiendo los buenos, soy duro con los malos. Y si Hillary es de los malos, yo tengo que ser duro con ella. Y no importa cómo le responda. Entonces, en ese sentido van las cosas. Nosotros que digamos que tenemos cierto conocimiento de comunicación política, ¿podríamos hablar de lo que es el enmarcado para que nuestra audiencia pueda saber realmente qué queremos decir con el asunto del enmarcado? Claro, tú creas un marco donde se discuten las cosas. Quien gana el marco va a ganar probablemente la batalla dialéctica porque elige el campo de batalla. ¿Sí? Napoleón, cuando en su estrategia militar, siempre trataba de ser él quien condicionara el campo de batalla para él tener la ventaja. Bueno, el marco es el campo de batalla y quien elige el campo de batalla parte con ventaja. Entonces, ninguno de los dos candidatos ha logrado efectivamente enmarcar al otro y por eso la contienda sigue abierta hasta el día de hoy. O sea, no ha habido un enmarcado de campaña. El marco de Trump ha sido la revolución, ha sido el cambio, ha sido que Estados Unidos vuelva a un pasado que él y sus electores creen que fue mejor y que el gran obstáculo para que Estados Unidos sea grande otra vez es Hillary Clinton y su corrupción y sus métodos. Y el marco que ha tratado de establecer Clinton es el de un Trump manifiestamente incapacitado para ser presidente. O sea, toda la campaña Clinton es decir que Trump no está capacitado. Que es un incompetente, que no tiene experiencia, que es y de ahí va el tema del temperamento, va el tema de la preparación, va el tema de la división racial. Todos esos temas se insertan dentro de un mensaje, una narrativa según la cual Trump no está capacitado para ser presidente. Esto es una cosa que dices, es una cosa muy curiosa, porque Donald Trump es un hombre que es un hombre de éxito. Es un hombre donde él es uno de los líderes mundiales de los bienes raíces, de los inmuebles, donde las famosas Torres Trump, que están desperdigadas por el mundo entero, tienen muchísimo éxito con ese carácter de multipropiedad.
a la par de muchos negocios que ha ido desarrollando Donald Trump a lo largo de su carrera y que se le puede considerar un empresario de éxito. De hecho, en Estados Unidos, amigos, curiosamente, cuando se presenta a Donald Trump no se le presenta como candidato a presidente de Estados Unidos, se le presenta como entrepreneur. Él es un empresario para la sociedad civil americana. Aquí la traducción de entrepreneur es emprendedor y parece como si fuera un novel queriendo desarrollar una pequeña startup, ¿no? Esa es la diferencia fundamentalmente que está viendo ahora mismo en la política americana. Pero bueno, vayamos a eso. Hablas sobre la inexperiencia de Donald Trump, pero es que Donald Trump ciertamente ha estado enfrentándose a lo largo de su carrera profesional a diferentes consejos de administración, diferentes enfoques de negocio, etcétera, que le confieren una cierta experiencia. A lo mejor no política, pero sí en el mundo de los negocios, en el mundo de la negociación. A ver, a mí me gustaría partir de una base, que la experiencia empresarial no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia política. Es decir, es distinto manejar una empresa que manejar un país. Puedes tener experiencia en el manejo de cosas, pero la diferencia es muy grande, primero por el factor político. En una empresa tomas decisiones de administración, sí o no, esto no, se planifica, pero no tienes un factor político, o sea, no hay una posición política dentro de tu empresa que te haga, pues que la haya en un periodo circunstancial, pero a lo largo del periodo no. Hay competencia, pero es verdad que no es lo mismo que la política. Pero además, Trump, lo que es por encima de todo es un gran vendedor. Ya. Es un excelente vendedor y Trump vende un solo producto y lo vende muy bien. Vende la marca Trump. Hasta el punto de que mira hasta dónde llega con la venta de la marca Trump. Sí, sí. Pero su éxito empresarial desde el punto de vista objetivo es bastante cuestionable. Es decir, Trump ha ido a la quiebra muchísimas veces. Trump ha llevado a muchísimos inversores a la quiebra. Es decir, es un hombre que la polémica lo ha rodeado desde hace muchísimos años. ¿Sí? Las Torres Trump no son de Trump. Las Torres Trump llevan el nombre Trump. Salvo la Torre Trump de Manhattan. Las demás son torres que hacen otros constructores, les ponen el nombre Trump y se benefician de la marca Trump. Exacto. Pero ya en los años 90 Trump incurrió en una quiebra masiva y hay bastantes cuestionamientos sobre si la fortuna que dice tener es real. Es decir, hay quienes dicen que no revela sus declaraciones de impuestos porque no quiere revelar que no ha pagado impuestos, pero hay también una teoría muy fuerte de que no la revela porque no quiere revelar cuánto dinero tiene. Es decir, Trump dice tener una cantidad de dinero, su pero patrimonio? nadie lo puede. ¿Cuál es su patrimonio? Correcto. Ya. Y Trump dice tener un patrimonio que nadie puede constatar. Y al cual su marca le da un peso muy, muy grande. Es decir, Trump dice tener unos 10.000 millones de dólares, pero casi la mitad es el valor de la marca Trump. Ya. Explícanos, Kevin, qué relación tiene Donald Trump con los medios de comunicación. ¿Por qué Donald Trump es un hombre tan conocido para la sociedad americana y por qué eso le ha llevado a que el gasto en la campaña, en lo que ha sido publicidad, comerciales, lo que allí llaman los anuncios, que son completamente legales, no como aquí, que son espacios donados o digamos, entregados por parte de la administración pública, por parte de los canales públicos a los partidos políticos para que puedan dar sus pequeños contextos, digamos, esos pequeños de anuncios de que se presenta un partido político. Allí en Estados Unidos no tiene nada que ver, son como anuncios, como si se anunciara Nike o Adidas, publicidad, exacto. Explícanos qué relación tiene Donald Trump con los medios de comunicación que le hace tan famoso en la sociedad americana y lo que le ha llevado a gastarse menos dinero que Hillary Clinton, que se ha gastado muchísimo más dinero que Donald Trump en la campaña. Bueno, y lo de Hillary Clinton es remarcable, pero con sus competidores republicanos todavía más. Así, en las primarias republicanas, Trump casi no invirtió en publicidad televisiva. Porque Trump es un hombre que como buen vendedor entiende muy bien cómo funcionan los medios. Y Trump seguía bajo una máxima. Cualquier publicidad es buena publicidad. O sea, que hablen bien y que hablen mal, pero que hablen. Y eso es lo que ha tenido Trump siempre en la palestra. Porque Trump ha sabido ser un candidato que como vive en la polémica siempre está en la televisión. Siempre está siendo analizado, siempre está a favor o en contra, pero siempre están hablando de Trump. Y eso ha sido su gran éxito a lo largo de esta campaña. Saber cómo estar siempre en televisión. Es un hombre que lleva más de una década larga en primera línea de televisión con su famoso programa The Apprentice, donde él dirigía un reality show, pero que ya desde los años 80 fue parte de la sociedad, de la alta sociedad neoyorquina, siempre estuvo en los medios, en las revistas, un hombre que entiende muy bien los medios de comunicación y esa es su gran habilidad política, porque este es un mundo, en Estados Unidos del año 2016, vive de los medios de comunicación. Entonces es un hombre que sabe cómo mantenerse en la palestra, sabe cómo interpretar a los medios y que ese ha sido su gran éxito de campaña, porque uno lo ha mantenido a un costo muy bajo siempre al frente de las noticias. O sea, Donald Trump abre noticieros todos los días. Gusta a los medios de comunicación, es un hombre que porque gusta. Da rating. Claro, es un hombre que da rating porque es polémico y todos queremos ver qué cosa nueva dijo Donald Trump. Nos mantiene a todos a la expectativa. Porque como es impredecible, no sabemos qué va a decir el siguiente, nos mantiene siempre a todos enchufados. Y eso hace que los medios también les guste Donald Trump como personaje porque simplemente les reporta ganancias.
en lo que es, lo podría denominar las ideas políticas, que bueno, si lo enmarcamos otra vez en el asunto de que el pensamiento republicano es un pensamiento conservador, un pensamiento donde la presencia del Estado es menor que en un partido, en un gobierno demócrata, porque el partido conservador se identifica más con el mundo del empresario, con que los impuestos tienen que ser más bajos precisamente para que la economía sea más caliente, tenga más flujo económico y la intervención del Estado sea menor. Como bien decías tú, la separación, la diferencia entre el pensamiento republicano de aislacionista, donde en el caso de Pero Donald eso Trump... solo una parte del Partido Republicano y minoritaria hasta ahora. Es decir, más bien el Partido Republicano era intervencionista. Si no nos vamos a los años de los Bush, de ambos presidentes Bush y de Ronald Reagan, era un partido intervencionista. Trump pertenece a una tradición, una corriente política estadounidense, pero que no era mayoritaria hasta este momento. En el caso de las ideas que ahora mismo están primando dentro de lo que es Donald Trump y Hillary Clinton, ¿podríamos decir que Hillary Clinton se parecería un poco al liberalismo europeo, a la socialdemocracia europea, entendida pues como el Partido Liberal inglés o el partido, no sé, a lo mejor Ciudadanos en España? ¿Ese sería un poco el enfoque o lo tirarías un poco más hacia la izquierda y lo mirarías más a la socialdemocracia, tipo Partido Socialista o Partido Socialista francés o alemán incluso? Enfócamelo o etiquétamelo como si fuésemos pensadores enfocados hacia la política europea. Yo creo que es difícil de ubicar en el espectro ideológico europeo a los partidos estadounidenses. Ajá. Primero porque el centro político en Estados Unidos no arranca en el centro político clásico. Ajá. En Europa hay un centro clásico donde hay una derecha, una extrema derecha, una izquierda y una extrema izquierda. Y Sí. ahí están. En Estados Unidos el centro político empieza en el centro derecha. Claro, A su derecha hay una derecha más, extrema derecha, y una derecha aún más extrema. claro. Y después a su izquierda hay el centro y después tímidamente el centro izquierda, que lo representarían Elizabeth Warren, hasta cierto Sanders. punto Bernie Sanders, y en el que alguna vez estuvo Obama. Obama está un poco en el centro, tirando un poco hacia la izquierda, y Hillary está más al centro, porque además esa era la política Clinton. Entonces al final Hillary probablemente tenga más cosas en común con el Partido Popular, por ejemplo, que con los republicanos. O sea, que probablemente populares y demócratas tengan más cosas en común que republicanos y demócratas. Entiendo. Perdón, que republicanos y populares, que serían la que- derecha y la derecha. Sí. En el caso del partido de Donald Trump, ¿estaría el enfoque llevado a una derecha como aquí posiblemente sea Marine Le Pen en Francia. Marie Le Pen? Claro. Marine Le Pen Marine en Le Francia, El populismo, Farage en populismo claro, derecha. claro. Pertenece claramente al populismo derecha. El partido húngaro, o el gobierno húngaro, mejor dicho, que está... Populismo polaco hasta cierto punto, pero claro. sobre todo yo lo identificaría con Farage y con Le Pen. Ajá. Tremendo, tremendo, la verdad, tremendo. Que tengan acceso a la primera potencia mundial. Es decir, estamos hablando de candidatos que han tenido éxito político en los últimos años, pero cuya posibilidad, viabilidad de gobernar Francia o Reino Unido está limitada, y sin embargo Trump está a punto de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, o se va a quedar muy cerca. Un candidato populista de extrema derecha. ¿Sí? Trump bebe de un montón de fuentes como el racismo, la xenofobia, la misoginia, el aislacionismo, que han sido históricamente asociadas a la extrema derecha, y sin embargo Trump no le da vergüenza asociarse a ellas. El medio de comunicación que respalda a Trump ya ni siquiera es Fox News, que es el medio tradicional de la derecha estadounidense. Lo respalda un medio marginal, es decir, que pertenece al margen, lo que llaman en Estados Unidos un fringe, o sea, que está al margen de la discusión política estadounidense, que se llama Breitbart. Y Breitbart es un medio que yo los invito a todos a que lo lean y lo revisen, y se van a dar cuenta que están al borde de la locura, de la psicosis. Es decir, un medio que se hace eco de cualquier clase de teorías de conspiración, que maneja un lenguaje extremadamente grosero en un medio de comunicación nacional. Es decir, cosas que en Europa serían imposibles ver, incluso en el partido de Le Pen o el de Farage. Y al final, esa es la derecha que está upando a Donald Trump hacia la presidencia de Estados Unidos. Y que lo permite la alta polarización de los Estados Unidos. Porque los republicanos, incluso los que no les gusta la forma de hablar de Trump, de expresarse de Trump, van a terminar votando por Trump por su desprecio hacia los demócratas en particular y hacia Hillary Clinton. Eso es lo que quería, ahí es donde quería ir yo. Precisamente pasamos ahora mismo de ser un presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, un hombre que acabas de enmarcarlo dentro de lo que es el centro izquierda, rara avis en Estados Unidos, y
su candidato, o sea, el candidato republicano, que el que propone el Partido Republicano, es alguien que está muy a la derecha del espectro político. ¿Cómo puede ser que en estos momentos Estados Unidos tenga esa fractura ideológica tan pronunciada después de 8 años de un Barack Obama, cuando a ojos del mundo entero, o por lo menos a ojos europeos, Barack Obama es un hombre casi te diría que carismático, amable y que se le va a recordar como un hombre, primero, que obtuvo el Nobel de la Paz sin ningún tipo de justificación por ello, pero bueno, más allá de eso, él no tiene la culpa de eso. Se le verá históricamente a Barack Obama como un hombre que intentó llevar la unión, digamos, de todas las clases sociales a favor de un proyecto en común como en Estados Unidos, y que era la respuesta a, pues, o la confirmación a todos esos movimientos tipo Martin Luther King, etcétera, de eliminación de la segregación racial en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que después de 8 años se hayan desenterrado esos muertos políticos y estemos en estos momentos en esta fractura y esta polarización política? Primero decir que Barack Obama es un hombre que se retira con unos altos índices de aprobación. Es decir, ya hay políticos, incluso republicanos. David Brooks, un comentarista republicano que escribió en New York Times, ya escribió un artículo sobre cómo va a extrañar a Barack Obama. Más allá de por sus políticas, con las cuales siempre estuvo en desacuerdo, por su calidad personal de ser humano, los valores familiares que profesó, la institucionalidad que siempre caracterizó su vida en la Casa Blanca, la falta de escándalos que hubo alrededor de su presidencia. Es una serie de cosas que hacen que probablemente todos vayamos a extrañar a los Estados Unidos de Barack Obama a partir del martes que viene. Pero en ese contexto, a pesar de que Barack Obama sigue siendo un presidente bastante popular, es incapaz de trasladar a Hillary Clinton su popularidad. Primero, porque ya hemos nombrado los factores por los cuales es una candidata impopular. Sobre todo porque es incapaz de trasladar, por ejemplo, el voto joven que lo ayudó en 2008 y 2012, que no quiera Clinton. ¿Cierto? Y segundo, porque Estados Unidos es una sociedad que lleva 3 décadas en un proceso de polarización constante. Es decir, una sociedad en el que había bastantes puntos de encuentro en los 70, cuando Nixon, aunque Nixon termina con el impeachment, pero digamos que es una sociedad donde los factores que polarizaban mucho perdían estrepitosamente. Pasó con Goldwater en el 64, que se llevó una paliza enorme. Pasó también en el 84, donde el candidato republicano también se llevó una paliza por parte de Reagan, porque se fue muy a la izquierda, el candidato demócrata. Pero que a partir de entonces se ha ido radicalizando, especialmente porque uno de sus dos partidos principales, el Partido Republicano, ha emprendido una senda de radicalización muy grave. Es decir, el Partido Republicano se ha ido virando cada vez más a la derecha, tratando de hablar a los demócratas, pero esto ha ido también polarizando la sociedad estadounidense. Es decir, hay dos fenómenos. Primero, el surgimiento de Fox News como una cadena de noticias directamente dirigida a un electorado particular, mientras los medios hasta los años 90 procuraban la imparcialidad, la objetividad, trataban de repartir de forma ecuánime a ambos lados. Fox News sale como para complacer a un público especial, al público muy conservador estadounidense, y se genera un eje de polarización, porque lo que hace es que va a crear para ese público conservador un mundo paralelo, es decir, un mundo en el que las cosas son como ellos las cuentan. Hay un fenómeno todavía más poderoso que es el fenómeno del gerrymandering. El fenómeno del gerrymandering es la redistribución de los circuitos electorales. En Estados Unidos los circuitos electorales no lo determina el gobierno federal, sino cada gobierno estatal. Los republicanos dominan más gobiernos estadales y eso hace, básicamente porque los estados menos poblados son republicanos, son la mayoría, son republicanos, y los demócratas concentran su base electoral en las ciudades grandes. Y más urbanitas. Es muy urbano el voto demócrata. Entiendo. Esto ha posibilitado, junto con alguna tendencia de los republicanos a ser mejores candidatos en términos de gobernadores, eso ha hecho que a lo largo de las últimas 2 décadas se haya intensificado un proceso de manipulación de los circuitos electorales. Que no es ilegal, es decir, que está en la ley estadounidense, pero que ciertamente ha ido contribuyendo a que se polaricen más las cosas. Porque es que se ha hecho todos los circuitos donde había mucha competencia entre candidatos demócratas y republicanos, han ido desapareciendo y han ido beneficiando o circuitos muy republicanos o circuitos muy demócratas. ¿Qué hace eso? En un circuito que es competitivo, es decir, donde tanto republicanos como demócratas tienen opciones de ganar, eso tiende a moderar a los candidatos, porque lanzas candidatos moderados que pueden rebanar el electorado contrario y pueden conseguir una victoria. Pero en un circuito donde la victoria de uno de los dos partidos está segura, sea republicano o sea demócrata, en ese circuito, ¿quién va a ganar? El candidato más radical. Así que en ese circuito se gana el candidato que está más a la derecha. Por eso explica el fenómeno del Tea Party, donde la extrema derecha conquistó muchos escaños
debido a ese fenómeno del gerrymandering. Entonces, en un circuito muy republicano, ¿quién tiene las opciones? Si el demócrata ya sabemos que no va a ganar, ¿quién gana las primarias republicanas? El candidato que sea más radical. Entonces, eso hace que muchísimos legisladores estadounidenses estén muy radicalizados a ambos lados del espectro político, pero sobre todo hacia el lado republicano. Sí. Y eso hace que las discusiones sean cada vez más tirantes, o sea, que cada vez haya más tensión en la población. Entonces, un fenómeno mediático, Fox News y los medios conservadores, y un fenómeno político, el gerrymandering, ha hecho que la sociedad se polarice cada vez más. En este marco gana Barack Obama con la intención de despolarizar y unir, y sin embargo un candidato muy polarizante por su condición racial, es decir, por su carácter de candidato afroamericano, además hijo de un africano musulmán, o sea, todas las condiciones que para cierto grupo del electorado estadounidense simplemente son imperdonables. O sea, es que hay que tratar de ubicarse en ese Estados Unidos muy rural, con una tradición segregacionista muy arraigada, donde negros y blancos que no termina de no se aceptar. juntan, y hay que entender ese contexto. O sea, y por eso hay que irse al contexto antes de juzgar a priori. Ahora que has mentado al Tea Party, estos años atrás, donde había una fuerte oposición a Barack Obama desde el Partido Republicano, encabezado fundamentalmente por la gobernadora de Alaska, que fue la candidata a vicepresidenta de Estados Unidos por parte del Partido Republicano, esa oposición la lideraba esta señora y a efectos parecen no haber capitalizado esa oposición porque no aparece en los primeros carteles como candidata a presidenta de Estados Unidos. Explícame por qué ha ocurrido eso, siendo una candidata a vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Por qué ha ocurrido que se le ha quitado o se ha bajado del cartel? No sé si ha sido decisión suya, explícanoslo esto. Y segundo, el por qué, siendo el Tea Party el partido radical del Partido Republicano y el que se estaba llevando las cosas de sardina, ¿cómo han podido permitir que el independiente Donald Trump se haya erigido como el candidato final a la candidatura de presidencia de Estados Unidos? Porque hay que entender la forma como opera el Tea Party. Si el Tea Party no tiene dirección central, primero porque el Tea Party rechaza cualquier intervención y cualquier dirección centralizada y cualquier apelamiento al establishment. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al establishment? Que se organice y se coordina. Entiendo. Si nosotros nos comenzamos a organizar y coordinar, vamos a parecer el establishment. Claro. Su naturaleza propia anti-establishment hace muy difícil su coordinación. Y además el Tea Party asciende como un meteoro en el año 2010, sobre todo, cuando llegan con fuerza al Congreso, pero es verdad que han ido perdiendo fuerza por su propia torpeza. Claro. Entonces, ya no es un movimiento tan fuerte. Pero Trump se inserta completamente a la tradición del Tea Party. Es decir, Trump es perfectamente un candidato del Tea Party, como lo era Palin. Sí. Sarah Palin, exacto. Palin es una abierta activista pro-Trump. Sí. Lo que pasa es que no era viable como candidata porque recuerden que para ser en Estados Unidos tienes que tener un apoyo, sobre todo económico, tienes que tener un apoyo mediático, es decir, que Palin quizás no reunía y quizás no tenía el nombre en estos momentos para ser la candidata más viable, porque además es una mujer que no tenía tanto prestigio ya porque había sido muy desgastada políticamente. No parecía una candidata, de por sí. Se lanzaron casi 20 precandidatos al Partido Republicano y Palin no estuvo entre ellos. Estuvo en ninguno, no. Ni siquiera Me recuerda a Sarah Palin a la candidata del Partido Socialista, esta catalana Carme Chacón, exacto. Es que es la eterna promesa y que parece. Pero ahí había que meter la mano por Chacón, de que Chacón es una mujer preparada. Podemos diferir políticamente de ella, pero. Ciertamente. Pero habría que meter la mano. Lo digo a efectos crónicos. En el panorama español no hay nadie que podamos comparar con el panorama republicano estadounidense. Ni siquiera los sectores más radicales del PP se acercan al nivel de disociación que tienen algunos políticos estadounidenses. Pero es una candidata muy radical, pero además increíblemente incoherente. Hay un sketch de la serie Saturday Night Live del programa, el año 2008, en el que el guión que usan para burlarse de Palin casi no cambia el discurso original de Palin. Es decir, era tan de risa, tan de chiste el discurso que Palin había dado que casi no tocaron el guión. Casi lo tradujeron, lo traspasaron directamente al que iba a decir la comediante. Ahorita no puedo recordar el nombre, pero que hizo una interpretación excelente de Palin en aquella campaña. Eso nos muestra que era un poco de chiste. Yo recuerdo haber visto un periodista de la vieja guardia de CNN, justo después de esa entrevista tan polémica que dio Palin, que él en su carrera política, cubriendo 40 años de elecciones, nunca había visto un candidato tan mal preparado como Sarah Palin. O sea, de aquellos polvos a estos lodos. Claro. Eso ha ido penetrando a la campaña estadounidense hasta el punto de que el electorado republicano ni siquiera exige que sus candidatos estén preparados. Yo recuerdo Newt Gingrich, que es uno de los líderes de esta formación, de esta manera de entender la política estadounidense, que desde los 80 comenzó esta revolución
para radicalizar el Partido Republicano, en el que un periodista que él decía que es que los niveles de inseguridad estaban aumentando, que Estados Unidos era cada vez más inseguro, y el periodista le decía que eso no era cierto, que los hechos, los datos demostraban que el Estados Unidos de Barack Obama, los niveles de seguridad bajaban todos los años. Y él decía que eso no era así porque los votantes republicanos no percibían eso. Y el periodista le decía, pero es que lo importante son los hechos. Y él decía, no, es que lo que importante es lo que ellos piensen. Exacto, exacto. Al fin y al cabo, el voto es la percepción. Claro, pero este es un político diciendo eso. Nosotros como comunicadores políticos sabemos que eso lleva a la acción del voto. Sí, sí. Pero que un político de primacía a una falacia, es decir, que esté, y lo diga como una verdad, que esté subiendo el índice de inseguridad y admita que es una mentira, pero que a él no le importa, en televisión nacional es preocupante. Hace un mes y tanto un senador estadounidense dijo que la única raza que haya aportado cosas positivas a la humanidad era la raza blanca. O sea, una barbaridad. Ese carácter no se podía ver en Europa. Barbaridades absolutas. A efectos de lo que puedan ser las connotaciones o las consecuencias, mejor dicho, de que Donald Trump pudiera ganar en las elecciones en Estados Unidos, me gustaría que reflexionáramos acerca, por ejemplo, de los acuerdos TTIP. No dejamos de ser europeos y estos acuerdos son muy importantes para la Unión Europea. Explícame qué consecuencias tendría para Europa y Estados Unidos la revocación o no de esos acuerdos TTIP, que ya ha dicho Donald Trump en muchas ocasiones que las negociaciones que ha llevado a cabo el gobierno demócrata, y en concreto Hillary Clinton a lo largo de todo su ejercicio político, han sido nefastos, que los quiere renegociar, que los convenios que se han firmado con muchos países, como por ejemplo puede ser Arabia Saudí o muchos de ellos, como por ejemplo China, o por supuesto México, que ya hemos hablado de ello, que quiere revisarlos. Me gustaría saber qué opinión te genera a ti, qué consecuencias podría tener el hecho de que Donald Trump pudiera ganar las elecciones a candidato a Estados Unidos. Si Donald Trump gana las elecciones, lo más probable es que sí, y cumple lo que ha prometido, porque Donald Trump es un personaje que cambia tanto de parecer, porque además es una persona altamente incoherente, es decir, es incapaz de mantener una política durante un periodo determinado. Ha cambiado su postura en cuanto al aborto, en cuanto a los impuestos, en casi cualquier materia ha cambiado su postura a 180 grados. Pero si cumple lo que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña, que es básicamente el aislacionismo y la ruptura de los tratados comerciales de libre comercio, vamos a ver a Estados Unidos inmersos en una guerra comercial. No solo con Europa, sino con China, con cualquier persona que Donald Trump y su gobierno interpreten. Subir aranceles, permitir menos entrada de productos extranjeros. Barreras no arancelarias subiendo, y eso generando una guerra comercial que evidentemente podría repercutir en una crisis mundial por una altísima inflación en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Porque lo que está claro es que Estados Unidos no es capaz de autoabastecerse. No. Su nivel salarial es lo suficientemente alto como para que los productos no puedan ser lo domésticamente baratos que son para la sociedad civil Estados Unidos es una americana. economía de consumo, como las mayoría de las economías occidentales avanzadas, Exacto, como la de España, exacto. Quizás Alemania sea una excepción, porque es una economía donde la industria y la exportación predomina mucho, pero Estados Unidos es una economía de consumo. De consumo, sí, ciertamente. Y evidentemente la primera víctima de una guerra comercial sería el propio Estados Unidos, porque supongamos este escenario: Estados Unidos entra en una guerra comercial con China, comienza a levantar las barreras arancelarias. ¿En qué repercute eso en inflación? Claro. Porque Estados Unidos es incapaz de producir tan barato como Ciertamente, China. claro. Pues una barrera hace que los productos chinos entren más caros y eso genera inflación. Eso hace que la Reserva Federal, porque tiene un objetivo de controlar la inflación, eleve las tasas de interés. Haciendo más complejo el panorama. Porque con las tasas de interés elevadas, la economía se enfría. Es decir, el crédito se reduce para también ayudar a reducir la inflación, e incluso podríamos comenzar a ver un repunte del paro. Claro. En medio de eso, Trump quizás empiece una guerra comercial con Europa y ya veamos cómo el ámbito comercial se va haciendo cada vez más complejo. La única solución que tendría Donald Trump a evitar esa inflación sería exigiendo a las empresas americanas que se mantuvieran en Estados Unidos con una serie de cuotas, una serie de pactos, o no sé cómo lo articularía él, y penalizando mucho a las empresas que vienen en Claro, Estados pero Unidos. eso inserta contra la filosofía de su partido. Así, Ciertamente, un claro. gobierno penalizando empresas y prohibiendo empresas que se trasladen se convertiría directamente en contra de la filosofía del Partido se Republicano. convertiría en un populista de izquierdas, que es lo que muchas veces No, dice. porque el populismo de derecha también puede ser estatista. Hay una Ciertamente. Pero el populismo de derecha puede ser estatista. Si el fascismo es un populismo de derecha es estatista. Por supuesto. El fascismo italiano, el español, el alemán, todos son movimientos donde el Estado tiene una presencia muy alta. Sí. El marxismo entendido desde el embrión que fue el marxismo, que luego se
Claro, pero el fascismo permite la esfera privada, a diferencia del marxismo, que no la permite, el fascismo ciertamente. la permite, pero la controla desde el Sí. Estado. Sí, sí, Hay una diferencia. ciertamente. Bueno, creo que han sido suficientes claves las que hemos estado explicando esta tarde aquí en la parte contratante, Kevin. Y ya para terminar, me gustaría en fin, que me contaras un poco cuál crees que va a ser el resultado final, que por supuesto ya recordamos a nuestra audiencia que esté muy atenta porque en 48 horas, para que coincida aquí con el Día de la Inmaculada aquí en España, vamos a hacer un especial, la parte contratante, sobre los resultados de las votaciones en Estados Unidos. Lo seguiremos minuto a minuto, aprovechando las tecnologías y el acercamiento que tendremos con conexiones en directo con nuestros enviados especiales a Estados Unidos, como Iván Rioja, que es fiel seguidor nuestro y además es un colaborador de la parte contratante hace mucho tiempo. Iremos evaluando cuáles son los resultados estado por estado. Uno de los estados claves será Florida, ya lo avisamos que no hemos hablado de ello, pero si Florida, al final Hillary Clinton se alzara con Florida, se acabaría las posibilidades de que Donald Trump pudiera tomar el poder. Entonces, ya para terminar, Kevin, lo que quería decirte era, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Por ende, un poco entiendo que también por tu deseo. Y segundo, si al final Donald Trump venciera, ¿cómo crees que deben posicionarse los jefes de Estado de los diferentes países que ahora mismo están en el contexto político? Yo creo que, primero que a la 1 de la mañana, hora de España, ya a la una de madrugada, ya tendremos un panorama, un primer panorama. Está claro que si en ese primer boletín que se emite a las 8 de la noche, hora de Estados Unidos, Clinton logra alzarse con Pensilvania, New Hampshire y Florida, claramente va a ser la ganadora. No va a haber posibilidad alguna de que Trump gane porque no va a haber una ruta en el mapa electoral estadounidense para que él pueda obtener la victoria. O sea que a la 1 ya vamos a tener una nación. Si Trump gana Florida y Pensilvania, probablemente sea lo contrario, probablemente sea Clinton quien ya no pueda ganar las elecciones. Pero lo cierto es que si cada uno se reparte esos dos estados, Clinton, Pensilvania y Trump, Florida, vamos a ver una carrera que se extenderá. Recordemos que van a haber 3 grandes boletines, uno a las 8, otro a las 9, otro a las 10, y a las 10 sabremos quién será el presidente, pero esas 2 horas van a ser de cierta decisión o no, dependiendo de los resultados en esos dos estados principalmente, por la cantidad de votos electorales que tienen. Las encuestas llevan dando la victoria a Hillary Clinton durante todo el periodo de elecciones. Es verdad que han tendido a recortarse en las últimas semanas, pero cierto es que la victoria de Clinton ha aparecido bastante clara durante todo este periodo, no solo en el voto general de toda la población estadounidense, sino en los estados claves, los estados llamados estados bisagra, en los cuales se decide la elección estadounidense por su formato electoral. Parece que ese va a ser el caso, parece que la victoria de Clinton está bastante asegurada. Sin embargo, a la vista de lo que pasó con el Brexit, con el referéndum colombiano e incluso en las elecciones aquí en España, donde las encuestadoras sistemáticamente se equivocaron, Ciertamente. parece que estamos ante un cambio de paradigma en el que los lectores están cambiando su forma de comportarse y su forma de responder a las encuestas o de aceptar la encuesta como tal, por lo cual no está descartado una victoria de Trump en este momento. Primero porque las encuestas se han acercado y segundo por el fenómeno que hemos descrito antes. Así que pues tu deseo sería que, por supuesto, entiendo que ganara Hillary Clinton porque... Yo creo que el mío y el del 90% del público no estadounidense. Sí, es decir, entiendo. creo que hay un consenso mundial en que todo el mundo prefiere, todos los líderes europeos claramente prefieren a Clinton. Quizás Putin prefiera a Trump porque ya sabemos que tienen unas buenas relaciones, sí. pero digamos que el mundo occidental es bastante pro Clinton. Y si ganara Donald Trump, ¿cómo crees que debería reaccionar los diferentes líderes? Con prudencia. Con prudencia, ¿no? Sí, dando... Las felicitaciones de Flor, esperando la democracia estadounidense, siguiendo el libreto. Muy bien, Y ya esperar a que sea Donald Trump el que dé el primer paso. estupendo. Muy bien, amigos, pues nada, ya parece que tenemos ya todo listo para que cada uno se pueda crear su propio criterio. Esta tarde tuvimos a Kevin Daniel Febres, un amigo muy íntimo de la parte contratante, y esperemos que podamos tenerle dentro de 48 horas analizando los resultados finales. Como siempre os habló esta tarde Damián Macías, el presentador de la parte contratante, y seguiremos en directo dentro de 48 horas para saber los resultados de quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Os esperamos y esperamos que os conectéis. Un abrazo fuerte y que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.